días a todas y a todos. Ha sido un gusto venir tempranito esta mañana desde Tres Cantos a Manzanares. A ver si sabéis esta. Se celebraban las fiestas patronales de un pueblo, que sé yo si de Castilla-La Mancha o de otro sitio, y para un momento importante de las fiestas, la comisión de festejos pensó invitar a alguien para que presidiera, un sabio ermitaño que tenía fama de ser sabio y no le escuchaban normalmente por ser ermitaño. Pensaron invitarle para que presidiera la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, algo todavía tradicional en algunos lugares. Invitaron al ermitaño y aceptó. Llegó el momento tan esperado por todos, que era el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, cuando todos estaban con las orejas así, esperando a ver qué decía aquel hombre, y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Les sorprendió que empezara así y respondieron todos a un solo coro diciendo ¡no! Y el ermitaño con tono severo les dijo: deberíais de saber lo que hay que decir en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, que es todos los años. Por no saberlo, no os lo digo. Y así acabó su sermón. Y al año siguiente todavía estaba el mismo gobierno y la misma comisión de festejos, y decidieron volver a invitarla a que presidiera, esta es la conferencia, a que presidiera la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo y que dijera algo en el sermón, y volvió a aceptar. Y llegó el momento tan esperado por todos, que era el sermón de la misa mayor, cuando todos estaban con las orejas así a ver qué pasaba después de la experiencia del año anterior, y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Se acordaron de lo que había pasado el año anterior y esta vez a un solo coro y más fuerte dijeron todos ¡sí! Y el ermitaño les dijo: pues si lo sabéis, ¿para qué queréis que os lo diga? Y así acabó su sermón. Y todavía quedaba un año de trabajo de la misma comisión de festejos y volvieron a invitarle, pero dijo alguien por allí: vamos a prepararnos y provocamos que diga algo, que es lo que estáis esperando vosotras y vosotros que haga yo también. Dijeron: si empieza de la misma estúpida manera, la mitad le decimos que sí, la mitad le decimos que no, y seguro que arranca de alguna. Y entrenaron. Llegó el momento tan esperado por todos, el sermón de la misa mayor de la fiesta. Todos estaban con las orejas así y empezó. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Y a dos coros, pero a la vez, unos dijeron sí y otros no. Y entonces él se despachó diciendo: pues el que se lo sepa, que se lo diga al que no lo sepa. Nunca más le volvieron a invitar. Bueno, yo no soy un ermitaño, ni esto es un sermón, ni esto son unas fiestas patronales, sino las cuartas jornadas sobre Alzheimer. Felicidades. En nuestro centro llevamos 20 y tantos y es un buen modo, a mi juicio, de intentar incidir en la cultura, las familias, en los profesionales, reclamar valores, conocimientos y actitudes para cuidar de manera humanizada. Sí, lo que creo que todos deberíamos decir si tuviéramos el micrófono es: cuidadín, que el Alzheimer afecta no solo a las personas, no sé cuántos cientos de miles, y va creciendo, sino que también a las familias. Caramba, el diagnóstico, el temido Alzheimer, es un terremoto para un grupo de personas, para las parejas, para los hijos, raramente también para los padres. Caramba, y las familias o están en el centro de nuestra atención como ciudadanos, como gobernantes, como profesionales de la salud, o se nos escapa pues una de las claves fundamentales del sufrimiento que acarrea esta enfermedad, que como todos sabemos pues diagnosticó en 1906 Alois Alzheimer. A lo mejor lo que no sabéis es que mientras Alois Alzheimer, el maldito alemán, dicen algunos, investigaba con el cerebro de Dorothee, con los microscopios sobre la mesa, se encendía un cigarro y se iba a otro microscopio y se encendía otro cigarro y se iba a otro microscopio y se olvidaba de los cigarros humeantes, de los ceniceros anteriores. Quiere decir que mientras investigaba él también vivía lo que significa, y los alumnos veían como el olvido forma parte también de la experiencia cotidiana, incluso de Alzheimer, mientras investigaba con el cerebro. Bueno, voy a contar algunas cosas. Para variar, se bloqueó. Voy a contar algunas cosas, quiero, si funciona, de nuestro... Se ha bloqueado, así que con mucha paz vamos a arrancar de nuevo. Que es con mucha paz, Estamos en... ¿Sí? ¿Sabéis lo que os iba a decir? Espera. Perdón.
Normalmente los conferenciantes se ponen muy nerviosos y tenemos paciencia, y los que están viendo al conferenciante sufren por los nervios del pobrecillo, ¿no? Lo que le está pasando, y ahora no le funciona, y que ahora sí no le funciona. Bueno, pues medio minuto, un minuto, dos, y suele con mucha paz. Voy a pasar unas imágenes, unas diapositivas del Centro San Camilo al que se refería Alfonso, y las voy a pasar, si funciona, porque mientras las visualizamos, pues también cuento algo de experiencia. Este centro está en Tres Cantos, tiene 50.000 habitantes, a los 25 kilómetros de Madrid, hacia el norte, y nació como un centro para personas mayores en el año 1983, y se ha ido desarrollando en otros servicios, también un servicio de psicogeriatría, y uno de los más significativos desde el 2001 es una unidad de cuidados paliativos que tanto puede constituir un lugar de aprendizaje hacia la geriatría y la gerontología, la cultura paliativa. Desde el año 1997 también tenemos un centro especializado para acompañar duelos complicados, y a esto me quiero referir si las imágenes nos lo apoyan, y si no lo haremos sin ellas, ¿no? Porque un modo de pensar en la familia del enfermo de Alzheimer es mirarle en clave de duelo, está experimentando el dolor que produce una pérdida, sea antes del fallecimiento o post-mortem. Si es antes del fallecimiento hablamos de duelo anticipado o anticipatorio, y en el caso del Alzheimer de duelo ambiguo. Hay mucha ambigüedad en el duelo de quien está experimentando la pérdida antes del fallecimiento de un ser querido. Y bueno, en nuestro centro atendemos 800 personas con Alzheimer, en duelo complicado al año, 800 personas, en un modo de acompañamiento que es el counseling, un tipo de acompañamiento medio, entre 1 y 20 encuentros, hechos por personas formadas en el máster en counseling o formadas en el máster en intervención en duelo. Y es bonito también contar que arrancamos con el primer centro de escucha en el año 1997, centro de escucha, lugar especializado para acompañar duelos complicados. Y ahora existen 30 en España. Qué bien, aquí en Miguel Turra hay uno, y ya no sé, en las proximidades ya no tengo más información, parte de Sevilla, y son centros que gratuitamente acompañan procesos de elaboración del dolor que produce una pérdida. ¿Perdón? Miguel Turra, tanto no sé, la dirección. Muchas gracias, me habéis hablado la vida o algo así. Muchísimas gracias. O algo así. Mira qué bien, ahora podemos, se oye mejor aquel, ¿verdad? Ahora podemos visualizar lo que estaba contando, ¿no? Y respirar. Este es el Centro San Camilo, ahí 140 personas mayores en situación de dependencia y 33 enfermos al final de la vida y 30 de centro de día y 800 personas en duelo. Y es un lugar muy logrado, por eso alguna imagen es muy logrado desde el punto de vista de la humanización de los espacios, y una de las variables, por eso me atrevo también a traerlo, es el hecho de que está muy pensado en la familia. Y eso afecta a la arquitectura y al entorno. Por ejemplo, este es un lugar que está al lado de las habitaciones de una unidad. Si veis a la izquierda hay un comedor y a la derecha la televisión. Bueno, pues esto es la posibilidad que tienen algunos enfermos de estar con sus familiares, no solo en otros sitios de visitas, sino viendo la tele o el fútbol, si les gusta, a veces comer juntos. Estos son los enfermos al final de la vida, especialmente. Esta es una de las reuniones cualesquiera del equipo interdisciplinar, y voy metiendo cuñas de contenido, no solo galería fotográfica. Por ejemplo, aquí los equipos hacen a veces reuniones de los grupos Balint, que algunos conocéis porque asentís. El doctor Balint dijo: ¿por qué los médicos nos reunimos siempre a hablar de los pacientes, de los casos clínicos, y entablar cursos de acción o objetivos terapéuticos?
¿Por qué no a veces nos reunimos para narrarnos a nosotros mismos lo mal que nos lo pasamos, lo cansados que estamos, la dosis de burnout, si es que es eso con precisión o no, me referiré a ello después, que tenemos, qué sé yo, y los grupos que tienen como objetivo el apoyo recíproco con un intermediario psicólogo externo al equipo, para que no se convierta en otras dinámicas de carácter más de reivindicación laboral, que sería otra finalidad de otro sitio, esos grupos se llaman grupos Balint. El doctor Balint, hay libros monográficos, al menos en otras lenguas, en español no sé, sobre esta dinámica. A veces la gran pregunta, ¿y cómo se cuida al cuidador cuando tenemos que atravesar el estrés profesional? Este es uno de los modos, además de formarse en algunas áreas, este es uno de los modos. Estos grupos voluntarios, naturalmente, cada 15 días, con un mediador. Este es un lugar para las familias, ahí con sus ordenadores. A veces las familias son pequeñitos y son niños, adolescentes que navegan y se entretienen. Para que los niños vengan a visitar a los abuelos, también hemos de haber pensado en ellos. Sus abuelos que están muy enfermos o incluso al final de la vida, como es la unidad que estoy presentando, u otras, ¿no? Y ellos se cansan enseguida de una relación en un lugar cerrado. Bueno, pues están un ratito con el abuelo y después están con el ordenador o en un lugar pensado para ellos, y esto permite una visita más prolongada y más agradable, ¿no? Este es el pasillo de la unidad de cuidados paliativos, que si veis es muy ancho y según lo vuestro. Bueno, atención sí que le hemos prestado. Entonces esta es la unidad que está pensada en la decoración en muchos elementos. Por ejemplo, si caminamos por esta unidad, además de haber visto el lugar común a la izquierda, este es un lugar que evoca el tiempo. Todo lo que hay alrededor son 36 relojes que no marcan la hora puntual, cada uno con una hora, parados, algunos retroiluminados, para que por la noche apaguemos la luz blanca. Muy interesante también. La luz blanca es para el día y para el trabajo, ¿no? Por la noche la luz tenue de algunos relojes retroiluminados pues le da aire cálido y permite a los trabajadores. Esto es un lugar para las familias, y ahí veis que hay frigorífico, aunque esta unidad lo tiene en todas las habitaciones, y microondas, y lugar para sentarse a comer. Esto también está pensado no solo en los pacientes, sino en las familias. Mucha luz. Si miraseis con detalle, entre las plantas están las conexiones al oxígeno, quiere decir que también está pensado para quien necesite oxigenoterapia no tenga que estar metido y encerrado donde está cerca de la conexión, sino que puede salir, no solo con aquella maleta de ruedas, sino que puede concentrado, sino que puede estar ahí durante horas y tumbarse. Es frecuente para mí ver a alguien tumbado en el sofá, que se ha quedado ahí dormido o que está comiendo con su familia. Muchos lugares al aire abierto. Yo no me imagino nuestro centro si no tuviera espacios al aire libre. Por eso, como creo que la asamblea es muy variopinta, si hay también gente que pueda en el futuro influir sobre las estructuras, sobre la construcción, una residencia para mayores, un lugar para la institucionalización de personas con Alzheimer, aunque sea en fase avanzada, no puede no tener espacio libre, Dios mío, si no se parecerá más a una cárcel sin patio que a cualquier otra cosa. No puede, yo creo. Si caminamos por esta unidad, que es una representativa, pues aquí está evocando el arte de pintar, y son cuadros muy baratos, pero si veis ahí también arriba en unos marcos que están iluminados, los marcos sin contenido, y si uno mira pues ve la luz de las ventanas de 3 pisos más arriba y las plantas, y la luz del marco es la luz nocturna, que es muy sutil y cálida. Este es el control de enfermería, siempre jugando con transparencia y con el arte. Este es otro lugar entre las habitaciones de un lado y de otro que evoca el arte de escribir, y hemos recorrido el tiempo, la pintura, la escultura, donde estaba el control de enfermería, y aquí el arte de escribir. Por último, este último trozo de pasillo tan ancho que favorece mucho en los internamientos las relaciones entre las familias, esos grupos de mutua ayuda espontáneos que se hacen para ¿y tú qué tal? ¿Y tu madre ha mejorado o no? Eso se puede hacer también cuando se ha pensado en las familias, en la construcción. Bueno, este último espacio evoca la pintura y tiene nada menos que un olivo en mitad, y detrás hay símbolo de la paz, y detrás hay un piano que toca un voluntario por las mañanas. Estoy presentando una parte del centro que dirijo. Es privado pero concertado, por lo tanto es accesible a cualquier ciudadano, y es curioso que en nuestro país pueda suceder esto.
Esto sorprende mucho a los visitantes de otros países, porque en un cuarto puede haber alguien que tenga recursos, y llamémosle rico, y al lado puede haber un indigente que debajo de un puente ha pasado al internamiento, ¿no? Y efectivamente el sistema tiene esta variable de valor de equidad, con tantos límites en otras variables, pero de equidad en el acceso. Mira qué bonitos son los patios interiores, ¿no? Donde también se puede salir con la cama a la terraza y se escucha en uno de los rinconcitos, esos se escucha el agua, y se puede hacer fuego, y las familias hacen fuego si quieren, excepto algunos de estos meses atrás, ¿no? Porque está abierto día y noche la bodega, y pueden cocinar, y cocinan, y se quedan algunos familiares a veces a dormir. Más complicado es cuando la familia, por ejemplo, tiene la característica de ser gitana, y entonces son 50, ¿no? Gestionar esto es un gran desafío profesional. Si estamos, por ejemplo, en situaciones de últimos días, atender la variedad cultural en algunas circunstancias se nos convierte en un desafío muy grande. Bueno, grandes salones, este nos está sirviendo ahora para las visitas en tiempos de pandemia, nos sirvió como punto cero para llevar a las personas que tenían síntomas en los peores momentos, donde casi se nos lleva el aire a algunos, ¿no? La pandemia, pero es un lugar también donde hacemos fiestas y actos culturales, una fiesta al mes, y ahí caben comiendo 200, fuera del paréntesis, espero paréntesis, de la pandemia, ¿no? En estos lugares que están cargados de simbolismo y de historias, porque las paredes hablan si el narrador quiere hacerlas hablar, por lo que ponen, por lo que representa. Este salón simula un pueblo de estilo antiguo, ¿no? Servicio de rehabilitación, la cafetería, que en nuestro caso hace que no es solo la cafetería para los 4 trabajadores o 4 visitas, sino que es una cafetería abierta, y entonces da gusto ver que vienen los albañiles de al lado y de las empresas, y se convierte con ocasión de insisto, excepto en este tiempito, ¿no? Con ocasión de la cafetería se convierte en un cruce, la sociedad se encuentra también dentro de ese centro donde se mueren 500, 650 personas al año. No es un lugar donde no ir o cerrado, sino que efectivamente también ahí nos tomamos café los vecinos o los trabajadores. También a mí la capilla me gusta enseñarla porque es realmente un lugar que cumple 3 funciones, y esto es importante para las familias. Es culto para los creyentes, lugar de recogimiento para el que busca un poquito de recogimiento y de tranquilidad, o de musiquilla de fondo, o de conexión, o de oración si es creyente, pero la capilla también en centros como este permite el encuentro con la comunidad. Con ocasión de que hay ritos o culto, viene la gente de fuera, y eso es un modo de insertarse en la comunidad para que no sea un lugar cerrado. Y cultivamos unos programas los domingos que hacen que jóvenes de los colegios de alrededor vengan, y entonces los adolescentes o los chiquillos que le plantan la bata para ayudar a llevar a unos y a otros, ¿no? Y los que están tan mayorcitos y tan débiles se cruzan con ocasión de este lugar y de esta actividad, con lo cual esto también es un lugar de relaciones intergeneracionales y de construcción de una cultura de la relación, y no de una retirada o descarte de personas porque estén en situación de Alzheimer avanzado. Muchos espacios hermosos al exterior, y dentro mucha arte, probablemente saturado. Este es el tanatorio, que uno podría esperar que fuera gris o crema, sin identidad. Sin embargo, pues hay 3 salas, y una inspira el otoño y otra la primavera, colores verdes, colores marrones, y esta inspira el verano, colores mucho más iluminados. Este es el otoño, donde las familias también es un momento muy crítico el estar ahí el último día para recibir abrazos y hacer nuestras costumbres de homenajes o de socialización de la pérdida. Estos son algunos espacios de los jardines que tanto pueden dar juego. Tienen nombre los lugares, esto también creo que es una variable relevante, ¿no? Salir fuera es ir al huerto, que lo hay, o ir a la Casa de la Palabra, o en África llaman algunos lugares la Casa de la Palabra, o ir al Buqueánico, que es el jardín que hemos visto antes. Esta es la zona de Buqueánico. Tienen nombres, y nombrar los lugares es interesante para orientar y para aprender y para hacer propio el lugar. Nombrar es algo divino, empodera, nos da referencias. También puede ser en un centro como este, ¿no? Hacer barbacoas, no solo aquí, sino en esa bodega que hemos visto antes, pues a algunas personas les lleva a hacer la última cena también, a los que se encuentran en situación de últimos días. Hicimos un pequeño estudio para una revista científica sobre las últimas cenas celebradas con algunos pacientes y sus familias, por muy malitos que estén. Uno de los servicios, como uno de los programas que tenemos para acompañar a las personas en duelo, a las familias,
que es nuestro tema, y va a seguir siendo cada vez más, es este centro de escucha creado en 1997. Es un servicio de counseling gratuito, alguien pone un poco de financiación entre ayuntamiento, comunidad, etcétera, para que 150 personas especialistas estén preparados a recibir a quienes una secretaria coordina, ¿no? Alguien llama porque está en duelo complicado, le dan día y cita, como si fuera otro profesional o al dentista, y le atiende una hora, y a la semana que viene y otra, y así hasta 20, para acompañamiento profesional en situaciones críticas como es el duelo, cuando el duelo se complica. Ahora estamos teniendo duelo complicado por duelo de riesgo pandemia, ¿no? Y mucho de lo que tenemos también es duelo por suicidio. Pensar que en España se suicidan 4.000 personas al año, que es una barbaridad a tener en cuenta en tantos sentidos. 10 personas al año se retiran porque no encuentran sentido, ¿no? Y menos mal que también en algunos sitios a nivel local y autonómico y estatal se hacen planes de prevención, contrarios a otros planes, paradójicamente, ¿no? Pero planes de prevención para el acompañamiento también a los supervivientes. También tenemos grupos de mutua ayuda para personas, famosos grupos que aparecen en las películas, y bueno, aquí los tenemos para personas, grupos cerrados son los nuestros, pueden ser abiertos como Alcohólicos Anónimos, que tradicionalmente son abiertos. Los nuestros son cerrados, que significa que empiezan los mismos y si alguien se cae bien, pero no entran nuevos, y terminan después de 20 sesiones y después de unos meses los mismos, y normalmente por tener más o menos la misma problemática. No sé si ha venido aquí alguna vez la unidad móvil, porque tiene esta misión de extenderse a lugares para apoyar el nacimiento de otros servicios o para generar ayuda en el mundo escolar, cuando también en el mundo escolar necesitan apoyo sobre todo para el duelo, ¿no? Bueno, pues esta es una unidad móvil que sale de nuestro centro con un profesional y otros voluntarios. Cuando hay crisis, catástrofes, o crisis también entendemos que se suicida un chiquillo o el padre de un chiquillo en un aula, y esto es muy crítico y necesita ayuda, y entonces también los docentes y las familias, y esta es nuestra respuesta. Bueno, el tema del Alzheimer también, y otros, y el final de la vida también hemos escrito, decía Alfonso. Yo soy grafómano y he escrito pues 50 trabajos, ayer he entregado al último, sobre el final de la vida y humanizar, etcétera, y formamos profesionales en máster, en títulos propios de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, en cuidados paliativos, o en intervención en duelo, o en counseling. Y bueno, hasta aquí quería contar una experiencia de atención a familias, tiene unas cuantas cosas, y las he ido diciendo, y ahora voy a seguir un poquito de esquema más libre de estas imágenes, y voy a decir también 2 palabras sobre este bendito lema o verbo que es humanizar, ¿no? No sé si estas jornadas nacen bajo las planes, a veces transversales, programas de la comunidad autónoma de humanización, que afortunadamente se están produciendo en diferentes consejerías, Bueno, voy a hablar del perfil ideal del humanizador, del cuidador de personas con Alzheimer. Voy a hablar de qué significa eso de atender a una persona holísticamente, más allá de los resultados del escáner, porque es una palabra tan utilizada. El modelo de atención en la persona se ha difundido tanto que yo creo que se ha quedado a medio recorrido, y la pregunta de ¿pero cómo vemos a la persona? ¿Cuáles son sus multidimensiones? Lo describiré brevemente. Voy a pensar también en qué nos pasa cuando envejecemos, que entramos en crisis, y en particular qué les pasa a las familias, y algunas cosas tienen nombre y las conoceremos y otras no. El síndrome del hijo de Bilbao, la codependencia, el síndrome de Lázaro, las voy a indicar para terminar desafiando las competencias que necesitamos para cuidar a pacientes y familias. Bueno, desde mi experiencia de 30 años dirigiendo un centro de humanización de la salud y viajando por 4 continentes, me doy cuenta que en el mundo entero estamos lamentándonos por deshumanización. Una de las causas es el mayor o menor tratamiento humanizado que le damos a las personas más frágiles y vulnerables, como pueden ser con esta patología, sobre todo en situaciones avanzadas. Nos quejamos, y se quejan en África, y allí hacemos actividades sobre humanización. Nos quejamos en Barcelona, donde tenemos tantos recursos, en el hospital clínico, y nos quejamos de deshumanización. Corremos el peligro de que
se convierta en una dinámica moralizante. La culpa la tienen los gobernantes o las familias o la cultura de hoy. Nos olvidemos de que cuando apuntamos a alguien cuando señalamos a alguien para algo, 3 dedos apuntan contra nosotros y nos reclaman nuestra responsabilidad. Y humanizar, yo creo que hay que buscarlo, mirarlo así, como un verbo que necesita ser conjugado empezando por uno mismo. Eso de que son los demás, los profesionales u otros. En fin, yo creo que hay que empezar por uno mismo. Humanízate, que algo queda, era un lema que decía uno de mis compañeros. La tarea de humanizar es también universal. Y una parte afecta al envejecimiento y al deterioro cognitivo y a las familias que sufrimos las consecuencias. Más difícil es definir qué es humanizar, porque este verbo se está conjugando también de manera inflacionada y se ha convertido en un verbo polisémico, que es humanizar. Para algunos es poner un poquito de ternura en la relación, en el trato, para otros es promover la justicia en el acceso universal a los recursos, y ya basta de tantas listas de espera que son tan silenciadas por unos actores y otros, y para otros es promover la formación en la universidad para desarrollar las competencias empáticas, que es también una palabra inflacionada y que está tan pendiente por adquirir. Bueno, en el ser humano no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. Y hay mucha resistencia, sobre todo en el colectivo médico, a hablar de humanizar, según mi experiencia y lo que vamos viendo en diferentes escenarios, ¿no? Déjame hablar de humanizar. Tú ahora me vienes a hablar de eso. Bastante tengo yo con atender bajo presión laboral a la lista de pacientes, algunos también difíciles, o familias, algunos difíciles. En el ser humano, la dignidad no la perdemos nunca. Que yo sepa, somos humanos siempre, pero también podemos ser dispáticos. Cuando por internamiento, por infección bilateral, me tocó quedarme en el hospital y me llevaron a la gran sala donde había 60 personas. Estuve solo 2 horas, pero podía haber estado varios días y no me hubieran rescatado de allí. Desde lo lejos me gritaron, mientras yo dejaba la mochililla y buscaba dónde estaba el servicio, porque iba con diarrea, fiebre y una colección de síntomas. Y mientras allí está el servicio, ya me puedo tumbar. Me dejé caer y alguien gritó inmediatamente: «Señor, señor, no se puede tumbar así, vestido». Debe ser importante estar vestido o ya en calzoncillos en la cama en este momento de guerra, y que si nos morimos, si no nos morimos. Este tipo de conductas que existen, dispáticas, de malos tratos, en situaciones de estrés o en las que sean, son deshumanizadoras ciertamente. Y existen las dispatías, esa generación de malestar evitable que añade malestar en los demás, existe. Y humanizar significa también arrancarla profesionalmente de nuestras formas. Cuando hablamos mal de las familias, que a veces las tememos, de las familias de los enfermos de Alzheimer, yo creo que más bien tendríamos que mirarnos al espejo y ver cómo es la nuestra, porque seguramente que en algo encontraríamos algo parecido. Y también alguien nos tendría que decir: pero ¿no forma parte de tu trabajo el tener pacientes difíciles o familias difíciles? Entonces lo que nos tocará será, más que juzgar, levantar acta de que tengo un desafío profesional ante una familia que me resulta, por su conducta, por el motivo que sea, me resulta difícil, ¿no?, cuando se quejan. Bueno, el diccionario sobre humanizar dice que es hacer algo humano. Esto es tautológico, no dice nada. Dice lo mismo que pero añade unos verbos, dice familiar y afable. Y esto para mí sí que es interesante. Cuando conseguimos generar esa afabilidad, esa blandura, lo dice el diccionario, ablandarse, desenojarse, sacar la rabia y las malas prácticas relacionales y emocionales, hacerse benigno, esto es ser bueno, entonces conseguimos humanizar. Es, en el fondo, dicho de manera más compleja, humanizar, lejos de ser un barniz para quedar bien, o un salpicón de iniciativas buenistas, que hacemos algunas iniciativas, un poquito de teatro, un poquito de animación, un poquito de canto, un poquito de musicoterapia y no sé qué, lejos de reducirse a unas iniciativas añadidas para dar un poco de salsilla a la vida de los internamientos, de los servicios, humanizar es impregnar nuestro hacer profesional de competencias y de valores. De competencias, las presentaremos después, no solo científico-técnicas, que son las que más nos han enseñado en la facultad, sino competencias, las nombraremos blandas, relacionales, emocionales, éticas, espirituales, culturales, de gestión. Me refiero dentro de un momento a ellas. Bueno, brevemente quiero decir
que humanizar tampoco es un concepto para aplicar solo en la onda corta, a la que se resisten algunos profesionales diciéndome, encima me pides que trate bien a la gente, me pagas poco, me haces hacer estos horarios y tan pocos profesionales, tan baja la ratio, etc., ¿no? Bueno, humanizar tiene que ver mucho con la cultura. Y qué bien que hay jornadas y son abiertas, no son solo para un grupo de profesionales, son para diferentes, y hay familias y médicos, y qué bien, porque así podemos incidir en la cultura. Y qué bien que los medios lo multipliquen. Cultura viene de cultus, latín, lo que se cultiva. Tenemos lo que cultivamos. Por ejemplo, si en torno al Alzheimer cultiváramos el silencio, tendríamos lo que produce el silencio, incompetencias, luego, en el modo de cuidar. Si no conjugamos en relación al final de la vida el verbo suficientemente, el verbo cuidar, 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 pues la cultura pensará o curar o morir, y es una cultura diferente. Según lo que se cultive, eso cosechamos y eso tenemos. Si pensamos que la vida vale la pena cuando estamos hiperactivos y somos capaces de ponernos delante de un grupo, como yo ahora, y no vale la pena cuando estamos en una silla de ruedas o tumbados o dormidos, pues esta cultura del vivir, del sanar, del cuidar, del dar sentido a la vida también en el sufrimiento, dar sentido a la vida, no digo al sufrimiento, a la vida también en el sufrimiento, pues contribuye a humanizar o contribuye pues a sufrir de manera evitable también por la enfermedad de Alzheimer. Claro que hay que humanizar no solo el trato y la relación, sino también la gestión de los recursos. Yo a algunos directivos en el ámbito político, cuando tengo oportunidad, les digo, pero ¿cuándo vamos a tratar a los enfermos de Alzheimer, además como de destinatarios de servicios sociales, destinatarios de servicios sanitarios? Pero no solo porque les derivamos a un hospital desde las residencias, sino porque cuidarles en las residencias, generalizo un poquito, habría que matizar mucho, también es cuidar enfermos. Por lo tanto, no puede costar igual cuidar a alguien que tiene su huerto y sale y va, y es el esposo de esta mujer, que a esta mujer que está en un estadio avanzado de una enfermedad, y por lo tanto también la clave de salud hay que considerarla. Si seguimos asignando 50 euros para una situación de internamiento social y los mismos 50 para una situación de Alzheimer, en situación de gran dependencia en fase avanzada, pues ahí nos falta conjugar el verbo humanizar. Y tendrán razón cuando luego los auxiliares o los certificados de profesionalidad digan mucho humanizar, pero mira los salarios. Claro, y hay que decir, bueno, pues eso también es verdad, y humanizar también ha de comportar. Me ha dicho que dijera lo que quisiera, y entonces esto me habita, por ejemplo, de mucha rabia. Me parece como tantos otros sectores donde los recursos son limitados. Pero creo que es fácil aceptar que los recursos son limitados en el mundo entero y en todos los programas y servicios. Pero en algunos son más escasos, y también es por el cultus, por la cultura que nos hacemos en torno a lo que es lo último, ¿no? Lo que como hay menos calidad de vida y menos reivindicación por parte de los protagonistas, nos olvidamos pues que la clave fundamental no es solo la calidad de vida, sino el respeto de la dignidad intrínseca de todo ser humano, que está también cuando se han perdido algunas potencialidades humanas, como el recordar o el caminar por uno mismo, o necesitar de una ayuda técnica para esto, o de alguien para ir al baño, ¿no? Bueno, las estructuras también son objeto de ser humanizadas, ¿no? Y cuando se piensa en las familias, naturalmente que cambia la arquitectura, no solo la decoración, que yo no quería solo mostraros la decoración fruto de mis gustos, sino también los espacios. Pensamos en las familias, y las puertas, y las hacemos de otra manera, y los edificios y las salas de lo común, pues las pensamos de otra manera, que pensados al principio no son un gran cambio en la cabeza, y después se traduce en los espacios, ¿no? Ciertamente, en la mayor parte de los sitios, cuando se habla de humanizar, se piensa en la consideración integral de la persona, el campo asistencial, tratar al otro considerando todas las dimensiones de la persona. Creo que uno de los ámbitos de humanización es en la gestión de los conflictos éticos. Y no es solo necesario promover competencia ética individual, currándosela con un máster en bioética o de otras maneras, sino que bien que nos exijan ahora en las residencias tener centros de ética, comités de ética asistencial, y que estén acreditados y bien formados, y que sirvan para consultar y asesorar la conciencia individual de los que tienen un conflicto, y que sirvan también y sobre todo para generar una cultura humanizadora en torno a los valores, a las virtudes, a los conflictos éticos,
porque donde no hay competencia ética, porque el comité, por ejemplo, ayude, pues algún autor a generarla dentro de una institución, pues un autor hablará de el idiota moral, y no insulta a nadie, sino que describe, ¿no? El idiota moral es esa persona que ante los conflictos éticos no los detecta como tal. Por ejemplo, esa pregunta tan interesante de esta mañana de alguien de la sala, que dijo, en una circunstancia así, un paciente, en esas circunstancias que parece que está más dormido, en el fondo, esa pregunta es también una pregunta sobre qué es bueno hacer, no solo que está indicado desde el punto de vista clínico, sino qué es bueno o malo desde el punto de vista de los valores. Y es un conflicto ético, y ser capaz de ver la complejidad y la riqueza de la vida moral que encontramos en el cuidado a las personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias es un indicador de humanización. ¿Cuántas circunstancias nos lo ponen difícil? Se muere el marido de una persona con Alzheimer avanzado y no sabemos si decírselo o no. ¿Cuándo le retiramos el carnet de conducir en nuestras familias a alguien que empieza a tener? Estas son preguntas que están en el corazón de la complejidad de la vida ética, que se nos presenta sí o sí, y el Alzheimer nos la presenta porque nos expropia una parte de la capacidad de dar respuestas autónomas, responsables. Una parte, porque la autonomía admite grados, como bien podemos pensar. Bueno, humanizar las relaciones es uno de los desafíos a los que tanto deberíamos prestar atención, porque yo creo que mucho de la humanización, estoy todavía hablando de esta, mucho de la humanización no solo depende de cómo atendemos a las personas y a sus familias, sino de cómo nos atendemos y trabajamos en equipo. En los últimos años, no sé si porque me estoy haciendo mayor también, me doy cuenta de que mucho de deshumanización está en la envidia. O porque acabo de prologar un libro que saldrá dentro de unos meses titulado «Envidioso yo», se titula el libro, «Envidioso yo», de un compañero italiano. Y cada uno responda, ¿Cuánto de las dificultades en la eficacia, en la eficiencia, en el buen manejo de las situaciones complejas con las familias y con los pacientes, cuánto depende de las relaciones entre los equipos, ¿no? De las envidiejas, llamémoslas como sea, el uso del poder, ¿no? Una parte de la humanización tiene que ver con la formación en las universidades. Durante 8 años di clase en una facultad de medicina y el último año me invitó la asociación de alumnos que ellos gestionaban sus propias actividades, a que diera una conferencia sobre la escucha. La anunciaron por los pasillos de la facultad y pusieron esto, conferencia del doctor Bermejo, nos enseñan a escuchar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Conferencia sobre la escucha. Bueno, sea como sea, efectivamente hay mucha torpeza en algunas competencias por falta de formación. En este internamiento, del que creo haber aprendido también algo, permitirme los ejemplos autorreferenciales, pero son ilustrativos, espero, pues un día que yo estaba ya en una habitación doble, ingresado por la neumonía, el paciente de al lado era un caballero, era profesor en una universidad de económicas y bueno, me resultaba un caballero humanamente con una hondura impresionante. Y un día entró la doctora, que más me da que fuera un profesional y otro, para lo que quiero decir, y ciertamente en situación de estrés, porque estábamos todos en esas circunstancias, ¿no? Le dijo, León, se llamaba León, León, ¿le duele algo? Y el señor León explotó a llorar y le dijo, doctora, me duele el alma. Mi mujer también está enferma, pero está en otro hospital y no sé si nos volveremos a ver. Ya, bueno, pero ¿le duele algo? El alma, doctora. No sé si nos volveremos a ver. Bueno, dígame si le duele algo. Yo sentí displacer desde la cama de al lado, ¿no? Pero no solo por el paciente, sino también me dolía la incomodidad del visitante, del profesional. Me imaginaba, digo, caramba, ¿cuántas horas habrán dedicado en la facultad a adquirir competencias para gestionar una situación difícil para ella y para el paciente, como la que se acaba de encontrar en este momento? A lo mejor ninguna, ¿no? Para humanizar la formación y las competencias profesionales. Nadie da lo que no tiene, por eso yo creo que hay que hablar de humanizar, y empezando por uno mismo. Mírate al espejo, conócete, el viejo lema en el frontispicio del templo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Cuánto potencial tiene para saber lo que significa la vulnerabilidad y la limitación del ser humano? Bueno, voy a presentar algunas situaciones
saltando algunas cosas, algunas situaciones que en las familias son un desafío para el manejo con competencias a las que me referiré. Una tiene nombre y por eso representan algunas curiosidades y para centrar en la familia, ¿no? No sé si conocéis lo que se llama el síndrome del hijo de Bilbao. En la literatura portuguesa se llama el síndrome del primo de Francia y en la parte de la literatura americana se llama el síndrome del hijo de fuera. Pero en España, desde que Marcos Gómez Sancho, un médico paliativista de referencia en nuestro país por sus grandes aportaciones en la historia, la promoción de los cuidados paliativos, también a nivel político, pues lo bautizó así en los años 70 y desde entonces la literatura lo refiere así. Es esa circunstancia que se produce cuando una persona está muy malita, está al final de la vida, y en todas las culturas, sucede en todas las culturas, tenemos esta costumbre de coger el teléfono y llamar al que vive lejos. Que vengas, que tu padre está muy mal, o tu hermano, al que hace 4 meses que no ves, o 2 años que no le visitas, o lo que quiera que sea, según pues cada núcleo familiar, ¿no? Y el que vive fuera, digo, esto para mí es una experiencia transcultural, sucede, intenta llegar para apagar el temido sentimiento de culpa de que se muera y yo no estaba, en fin, intentamos llegar antes y para exorcizar así ese miedo a la culpa. Y es frecuente que el que viene de Bilbao, entre comillas, Bilbao era donde en los años 70 tantas familias teníamos a alguien trabajando por el desarrollo industrial, entonces el que viene de fuera, esté donde esté, fácilmente tiene reacciones de proyección de la rabia que le da encontrarse con su ser querido tan malito y proyecta la rabia contra todo lo que se menea que está alrededor, que son los cuidadores habituales y los profesionales. Pero como le tenéis así, pero como no le habéis llevado al hospital, pero al menos una sondita. Y nosotros pensamos, si somos los que estamos ahí, ahora nos va a decir el niñato que le pongamos una sondita cuando hemos hecho aquí sesiones clínicas enteras para deliberar, o que le llevemos al hospital cuando ya hicimos una interconsulta, ahora jodido nos... Bueno, pues qué bien que alguna vez bauticemos esta situación, como estamos haciendo ahora, para desafiarnos el manejo competente, reconociendo que esto es un mecanismo universal de defensa, que es la proyección y que es inconsciente, y que es mucho más frecuente de lo que pensemos. Yo tengo un hermano en Bilbao, no murió mi madre, síndrome del hijo de Bilbao, pero vamos, literal. ¿Y en qué consiste? En que el que viene de fuera y no le ha estado cuidando, dispara la rabia. Y lo malo es que, no habiendo hablado nunca para comprender que es una dinámica inconsciente, defensiva, natural, frecuente, los que estamos, profesionales o los cuidadores familiares, nos ponemos a defendernos. Mira y atacar en conjunto, ¿no? Y hacemos guerra evitable. Porque era evitable y más valdría que alguna vez hubiéramos comprendido lo que hay detrás de este síndrome para manejarlo, dejando que salga la rabia como mecanismo de defensa sin permitir que el daño nos llegue, porque no seremos amantes de que nos dispare el de fuera. Bueno, desde el año 74, Freudenberger empezó a hablar de este otro síndrome, voy a bautizar 4 o 5, que tienen que ver con las familias, ¿no? Que se ha convertido tan de moda, todos hablamos del síndrome del burnout, el riesgo del quemarse, y se ha popularizado tanto que a mi juicio merece que digamos algo. Lo que quiero decir es, atención, no es solo el estrés de los profesionales, ni es solo el agotamiento o estar hasta arriba de trabajo y cansados por cuestiones laborales. Para hablar con rigor, debería darse en los profesionales o en los cuidadores, deberían darse un poco de estos 3 elementos, así lo dice Cristina Chernis y Cristina Maslas y los autores que describen y construyen instrumentos de medición del burnout. Debe darse un cierto agotamiento emocional, que eso le afecta al que lo vive, una cierta despersonalización en la relación, que eso le afecta al que prestamos cuidados, profesionales o familiares, y una cierta baja experiencia de autorrealización en el despliegue del propio rol. Y si no hay un poco de esos 3, no sentirse bien en el rol. Yo era enfermera y ya no me siento a gusto como enfermera, y ahora veo que trato de manera dispática o apática, y además me siento agotado y me quejo de los turnos, y con razón, pero y se da un poco de esos 3, entonces podemos hablar del síndrome del burnout. Esto es mucho más frecuente en algunos servicios, es mucho más silencioso en el trabajo con Alzheimer, porque hay menos voces que gritan,
y hay más estudios en otros servicios, en las revistas científicas, que tienen también más impacto y más lugares donde arrojar los resultados de los estudios, ¿no? También hay burnout en los familiares y los cuidadores informales y formales, no solo en los profesionales, porque convirtiéndose como tema en un arma arrojadiza, pues nos apoderamos de ellos, algunos colectivos profesionales, lo plantamos en el ámbito laboral y nos olvidamos de que desgaste y el precio lo pagan también los protagonistas, los pacientes, ¿sí? También lo hay en los familiares. Pero ojo, si esto se puso de moda en el año 1974, se ha puesto de moda, y todavía a mi juicio está pendiente, otros conceptos que son muy relevantes, que tienen un cierto vínculo con esto, como es la fatiga por compasión, que no necesariamente es burnout. Es decir, ser empático con todas las de la ley, lo que daría esto de sí para entrar en detalle, con las familias y con los pacientes, tiene un precio inevitable. El precio de la empatía, la fatiga por compasión. No hay asepsia emocional en la relación con el que sufre, aunque ya no diga nada porque está en posición fetal desde hace meses. No es gratis, hay un precio que pagamos consciente o inconscientemente. Y esto se llama fatiga por compasión, que no es síndrome de burnout. Pero, y aquí es donde yo quería aportar algo quizás con más énfasis, también hay mucha satisfacción por compasión en los profesionales que cuidamos. No solo están quemados muchos, también hay otros muchos, y aquí habría que tirar de datos para colectivos y servicios y lugares concretos, que vivimos felices las relaciones de cuidado porque dan sentido a nuestra vida, a pesar de todos los límites, a pesar del bajo reconocimiento social, a pesar de esas familias que algunos llaman difíciles y otros entendemos que son desafíos, que también denuncian cosas que son verdades, porque efectivamente a este nos está gritando hoy, pero resulta que es que no le hemos cambiado el pañal hoy 2 veces porque a uno se le ha olvidado porque no ha podido. Nos muestran también verdades. Bueno, cuidar bien genera también satisfacción por compasión. Y quizás este síndrome ha tenido su tiempo, su recorrido, su moda, y otros deberíamos rescatarlos también para mostrar al mundo pues que no solo es costoso y que no solo somos el mismo. Ya vamos. Y si no, que nos lo regalen. Bueno, no solo hay burnout, digo algunas cosillas más y terminamos, sino que también hay satisfacción por compasión. Y creo que parece que de lo que hablamos es lo que hay. Entonces hay burnout, ¿por qué? Porque lo hay, pero también porque hablamos de ello. Bueno, hablemos también de satisfacción por compasión. Y si queremos saber cuánto hay, midámoslo, investiguemos, publiquemos, para generar conocimiento. En algunas familias de enfermos de Alzheimer y de otras patologías también, hay un síndrome que es la codependencia, que explicaré en el aire con mis manos. Pongamos que mi madre, que para descanse, pongamos que mi madre es una persona dependiente y yo soy su cuidador. Cuidador, dependiente. A veces a nivel emocional, el cuidador del dependiente se convierte en dependiente del dependiente. Y aparece en la foto pues como alguien que está siempre ahí, todos los días, y que no se separa de él ni a sol ni a sombra. En el hospital vemos algunos que quieren estar 24 horas sobre 24 al pie de la cama, y algunos describimos a estas personas quizás diciendo, mira este hombre cuánto le quiere, esta mujer, sale más en la foto una mujer, estadísticamente hablando, mira cuánto quiere a su madre, no se separa de ella ni a sol ni a sombra. En algunas circunstancias tendríamos, con rigor profesional, tendríamos que decir, mira, tenemos aquí a una persona que parece que puede estar sufriendo de un vínculo codependiente, que no es la sana interdependencia que nos debe vincular a los seres humanos, sino la codependencia que se muestra en este querer estar siempre y en sentirse culpable si uno se retira. Y esto necesita ayudas profesionales para que la persona no dé de comer a un factor que aumente la vulnerabilidad al duelo post-mortem, porque los vínculos codependientes aumentan la complicación del duelo después de la muerte. Otra variable que nos encontramos en las familias, otro síndrome que nos reclama la necesidad de competencias blandas, es esta que se conoce
menos literatura, porque se habla menos de ella, como el síndrome de Lázaro. Hablando del duelo, como hablamos en algunos sitios tanto, pues efectivamente los familiares vamos elaborando el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos y nos vamos preparando, cuando estamos en situación de últimos meses o semanas o días, nos preparamos para la muerte próxima. El mismo. Que lo quiten, coño. Y, atención, en el proceso adaptativo del duelo anticipado, a veces no se produce la llegada de la muerte esperada y a la que nos estábamos preparando, sino que a veces la trayectoria de está mal, está peor, resulta que se produce un punto de inflexión, la persona mejora, no es la mejoría de la muerte, que se llama mejoría de la muerte, sino que mejora y se estabiliza y dura semanas, y, por ejemplo, en algunas unidades de cuidados, o meses, de cuidados paliativos, entre 10 y 20 veces al año tenemos que decir a una familia esta mala noticia: su ser querido está mejor y tiene que volver a su casa, cuando ya lleva allí un par de meses y se ha estabilizado. Esta meseta se llama el síndrome de Lázaro, cogiendo el texto de la sabiduría judía, y bien que merece ser descrito y que nos empoderemos en el manejo de las competencias que se requieren, porque es vivida como una mala noticia para muchas familias. Ahora me lo devuelve, y los pañales y la medicación en fin, y las transferencias de cama a cuarto de baño, etc. Bueno, trabajar con Alzheimer y con familias es trabajar también con duelo. Qué bien que estemos hablando y escribiendo, investigando, y hay este máster que os decía que dirijo de intervención en duelo. Qué bien, porque creo que en los 10 o 15 últimos años hemos escrito, investigado y hemos profesionalizado el acompañamiento en duelos complicados más que en décadas anteriores, sino siglos. Qué bien. Pero en concreto, trabajar con Alzheimer nos sitúa ante un tipo de duelo que hay un libro monográfico, no recuerdo, me parece que es autora, titulado así, el duelo, la pérdida ambigua, y unas cuantas páginas le dedica justamente a casi denunciar, levantar acta de una realidad muy silenciada. Y es que quizás somos muy sensibles ante el duelo por la pérdida de pareja, por supuesto somos muy sensibles ante la complicación del duelo por hijo, no digamos somos sensibles ante el dolor que produce una pérdida por suicidio, por violencia, malos tratos. Está más silenciado el duelo por pérdida del mejor amigo o de amigo en general. Y más silenciado está el duelo ambiguo que genera estar perdiendo a alguien que tiene Alzheimer, sobre todo si el Alzheimer ha avanzado hacia fases de mucho deterioro, donde la experiencia es ambigua. Por un lado tengo a mi madre viva, vive así el familiar, está físicamente presente pero psicológicamente ausente, ya no sabe que yo soy su hijo, y esta ambigüedad de la pérdida genera también un dolor ambiguo, duelo ambiguo, que nos lo solemos despachar con mucha resolución. Bueno, pues su padre está con Alzheimer, ¿qué quieres? Y es lo que hay, lo mismo el mío y el de mi vecino, ¿no? Sin embargo, la intensidad y la especificidad del sufrimiento del duelo ambiguo cuando perdemos a un ser querido de esta manera previa, que generará también ambigüedad en la muerte, porque cuando muera el familiar, pues no habrá muerto quien era mi madre en su entereza biográfica, sino lo que le quedaba biológico de lo mucho que ya había fallecido en la parte biográfica y del significado de los vínculos. Este duelo merece ser particularmente atendido, como en otras circunstancias, para acompañar con competencias a las familias que pueden estar viviendo sufrimientos que a lo mejor por incompetencias los silenciamos. Mi penúltimo mensaje, estoy hasta y media. Mi penúltimo mensaje, mientras viene María Luisa o entra, es que para mí mucho nos jugamos en la competencia profesional para atender a las familias, que está hecha, además de competencia técnica, los médicos, las enfermeras, también de competencia relacional, de esa que mucho menos estudiamos en la facultad. Mucho nos jugamos de cómo gestionamos nuestros sentimientos en la competencia emocional. Y una parte nos lo jugamos en la competencia ética para ayudar a esas situaciones difíciles, y una parte en la gestión del mundo del sentido y de lo simbólico y de la trascendencia y del sentido del final de la vida,
y una parte nos lo jugamos en la comprensión de la diversidad cultural. Por eso, a mí me parece que para humanizar la atención de situaciones complejas, como es la que nos interesa, necesitamos promover la competencia profesional, que, como digo, no se agota en la primera columna, en la competencia científico-técnica, sino que comporta también el manejo, el aprendizaje, la supervisión, el entrenamiento en competencias blandas, así las llamamos en algunos núcleos de reflexión, ¿no? Relacionales, emocionales, éticas, espirituales y culturales. Y si no lo conocéis, solo me cuesta un minuto este caso paradigmático. A lo mejor alguien lo conoce porque se difunde un poquito con el que termino, reclamando una particular atención. Pues este es un paciente que no se comunica verbalmente, ni comprende la palabra hablada, que balbucea de modo incoherente durante horas, que parece desorientada en cuanto a su persona, al espacio y al tiempo, aunque da la impresión de que conoce su propio nombre. No se interesa ni coopera al propio aseo, hay que darle de comer, comidas blandas, pues no tiene piezas dentarias. Padece incontinencia de heces y orina, por lo que hay que cambiarla y bañarla a menudo. Babea continuamente y su ropa está siempre manchada. No es capaz de caminar, su patrón de sueño es errático, se despierta frecuentemente por la noche y con sus gritos despierta a los demás. Y aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable, varias veces al día y sin causa aparente se pone muy agitada y presenta crisis de llanto involuntario. Sus cuidadores se cansan, llegando a veces a perder la paciencia y preguntarse por qué eso tiene que ser así, aunque consiguen mantener en el fondo la calma. Y bueno, pues nos podemos preguntar cómo será este paciente. Quien no lo haya visto nunca se puede imaginar a tantos pacientes que pueden responder a este patrón, y la fotografía es la que está en la pantalla y que nos reclama, cumple la descripción presentada y que nos reclama el gran desafío de cuidar sagradamente la dignidad de toda persona, aunque las apariencias parezcan que en parte ya está desfigurada, entendiendo que el valor de una vida no solo está en cuando se experimenta una calidad subjetiva y uno puede dar cuenta de ella, sino entendiendo que la dignidad intrínseca fue para la comunidad mundial en la clave en la que se apoya todo tipo de derechos humanos. Muchas gracias por la atención. Bueno, no sé si queréis, como estamos justito de tiempo, pero si alguien quiere hacer algo una... Sabríamos que... Perdóname si me he pasado, pero me he visto mal. Buenas, una pregunta en cuanto a los comités de ética. Para la conformación de un comité de ética, ¿qué requisitos hay que tener en ese sentido? Sí, está regulado en las comunidades autónomas. Los centros de mayores tienen que tener o un centro o un comité. No me sé la legislación de esta comunidad autónoma con más tanto detalle como la de otras, ¿verdad? Pero imagino que en parte serán parecidas. Hay que tener un comité y hay que acreditarlo. El comité tiene que ser interdisciplinar, de formación voluntaria, con su propio reglamento de régimen interdisciplinar. Acreditarlo significa que hay que hacer una memoria de un histórico previo, ¿no? Que está sobre todo en presentar el currículum de los miembros, con formación en bioética, algunos de ellos por lo menos, y con capacidad de tener metodologías para deliberar en las situaciones de conflicto ético y extender informes que pueden iluminar la conciencia de los individuos, porque los comités no quitan la conciencia individual, sino que más bien asesoran, iluminan lo que en último término tiene que decidir cada profesional en las situaciones de conflicto, ¿no? Así que formación interdisciplinar, acreditación, currículum, formación, registro en la comunidad y actualización periódica de los reglamentos de régimen interior. Es todo un mundo. Nosotros lo tenemos desde hace muchos años, me acuerdo cuando arrancamos en 1996, y el nuestro sirve de consultoría para otros muchos centros que, no sintiéndose con capacidad de crearlo por las circunstancias o el perfil, pues utilizan el nuestro como para garantizar que lo tienen, no es el ideal.
Pero me parece que lo mejor de un comité no es que podamos poner en los papeles, lo tenemos para algunas situaciones complejas, poder consultar y que emita una deliberación, un informe deliberativo, no vinculante, obviamente, sino que lo mejor es el trabajo, al menos en el nuestro, el trabajo que hacen de generar una cultura de cuidado ético. Y pues organizan unas jornadas anuales sobre un tema que ellos mismos deciden, que va sin depender estrictamente de los que somos los directores de la empresa, de la organización, ¿no? Bueno, he dicho unas cuantas cosas, con más detalle a lo mejor podemos ayudar. Pero cada comunidad tiene su propia normativa al respecto. La formación en este momento se compra, la formación de grado, posgrado, se compra en varias universidades. No estamos en los mejores tiempos. Cuando el INSALUD hizo un plan de humanización de la asistencia sanitaria, hubo un pico de formación en la Complutense, en comillas, en varias universidades, y después estamos en un valle y en una crisis, porque también se puso de moda el paradigma bioético de los 4 principios, ¿no? Como si fuera la bioética única que existe. Y ahora hay más debates entre especialistas de bioética, entendiendo que hay otros paradigmas y otros modelos, y no hay solo una fórmula que fue la que presentó el profesor Diego Gracia, trayendo los principios de Beach and Childress de Estados Unidos, ¿no? No es una pregunta, es primero felicitarle por la magnífica exposición. Gracias. Decirle que me ha emocionado desde el principio por un motivo muy importante, y es que cuando he visto el centro donde yo tuve la suerte y el privilegio de hacer mis prácticas en paliativo, lo he vivido otra vez, vine con una experiencia muy bonita y de mucho agradecimiento por ver lo que allí existe, que se ha quedado usted corto. Vamos, quiero decir que es la pura realidad, aquello es un paraíso. Y bueno, pues que muy emocionada además, porque yo esta enfermedad la vivo muy de cerca, porque mi madre con 50 años estuvo enferma durante 11 y la cuidamos en casa. En aquellos tiempos no había lo que hay ahora, y esto lo llevo muy dentro, claro. Y bueno, y ya para finalizar, quisiera que nos explicara un poquito el centro de Miguel Turra, aunque sea someramente, dónde está ubicado y qué medios tiene, o los enfermos que sean de por aquí cerca, qué posibilidades tienen de ser atendidos allí. Es un centro de escucha, gracias. Es un centro de escucha que atiende bajo cita. No me sé de memoria el teléfono, pero atienden a un móvil, dan cita y está lo he visitado, pero no recuerdo exactamente dónde. Está en un conjunto de viviendas, en un piso cualquiera, que es de una parroquia y lo ha prestado para este tipo de servicios. O sea, funciona como pedir consulta a un psicólogo, a un dentista o a cualquier otro. Hay que hacerse con el teléfono, que se encuentra en nuestra página web, en humanizar.es, en centros de escucha. Están los teléfonos de los 30 o 30 y tantos centros que existen en España. Atienden presencialmente, ahora están también haciendo videollamadas para personas que puedan necesitar. Muchas gracias. Vamos a acabar con tu pregunta, ¿vale, María? Para no utilizar la siguiente y seguir. Hola. Quería preguntar si en alguno de tus trabajos, libros o alguna ponencia en concreto hablas sobre el tema de la aceptación ante los cambios que sufrimos de etapas en la vida, y sobre todo la aceptación hacia la enfermedad de Alzheimer, o más que como enfermo, como familiar, un poco para creer ese concepto. ¿Tienes algo específico? Muchas gracias. Bueno, la presentación es una de una colección de palabras que en algún libro me he puesto a masticar, ¿no? Mi abuela hubiera dicho resignación cristiana, hijo, y no es aceptación. Y después la psicología puso de moda la palabra adaptación. Lo adaptativo es bueno, lo no adaptativo es... Y después Elizabeth Kubler-Ross, otros autores y parte de la psicología han puesto de moda la palabra aceptación, y también algunas teorías del duelo, pues la cuarta tadera del modelo de William Borden pues es aceptar. Hoy preferimos otros verbos, a la sombra de Jung, ¿no? Y también de Kubler-Ross preferimos hablar de integrar, y se nos ha puesto de moda otros verbos, que es crecer de manera resiliente con ocasión de la adversidad. La resiliencia en el Alzheimer también es una referencia interesante. Y después de que Rosa Montero escribiera la ridícula idea de no volver a verte, cuando perdió a su pareja, una novela, pues también hablamos de la palabra
reinventarse. O sea, las palabras van cambiando de manera inteligente, yo creo, de la resignación a la adaptación, a la aceptación, a la integración, al crecimiento resiliente y al reinventarse. Sea como sea, escribí un libro titulado Mi ser querido tiene Alzheimer, que tiene varias ediciones y creo que ha ayudado a diferentes familias. Escribí otro titulado Estoy enfermo, que es un referente para... quiere ser lectura para porque muchos dicen que le regalo a tal persona para que lea, pero es el protagonista, no es para saber de eso, sino para que le pueda ayudar a sí mismo. Escribí unos cuantos libros de cuentos que a tantas personas les ayudan, porque los cuentos tienen una sabiduría especial, destilado de sabiduría en ese formato para adultos, ¿no? Y también hago publicidad de Estoy en duelo, que a algunas personas les ayuda a aceptar que lo que les pasa pues no es tan raro y a normalizar la experiencia a la vista de lo que se describe de otras personas. Muchas gracias por las preguntas, me voy a quedar si es el caso, pero por respetar a María Luisa, me parece, Alfonso, pues muchas gracias y en la página web hay otros recursos que pueden ser de interés. Gracias.